Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Bien, me va. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en esta nueva edición federal de Con esta propuesta de lo que tiene que ver con este ritmo, con el sol de nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM 830 y para todo el Río de la Plata. Me va. Y claro, ¿cómo nos va? Porque arrancamos julio, el mes de julio. ¿Y cómo arrancamos? Con Julio Iglesias, claro que sí, Me va. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada de este día sábado 6 de julio del 2024. Luego de nuestro querido Manuel Corral Vide con su programa Consentidos junto a Carlito Salio y a Ximena también y a todo su equipo, damos continuidad hasta las 13. Arde el dial, como decimos con Manolo Corral Vide, arde el dial de 10 a 13 en lo que es la mañana de la radiodifusión argentina y en esta emisora con historia y que vive el presente, Radio del Pueblo AM 830 para todo el país junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Bueno, jornada fría en Buenos Aires, 6 grados 8 décimas, datos todavía no actualizados, de la hora 10. Ya vamos a estar actualizándolos en un ratito, 6,8 hasta la hora anterior, 55 el porcentaje de humedad, los gallegos, el cielo está ligeramente nublado. Bueno, amigos, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa. Gracias por estar nuevamente para compartir un sábado más de fría mañana en Buenos Aires, pero le pondremos, obviamente, el clima necesario para vivirlo intensamente. Bueno, estamos con todo un equipo completo de trabajo.
puesta en el aire. Allí está Gustavo. Hola Gustavo, buen día, buen sábado, bienvenido. Creo que está Gustavo, claro que sí. Después me lo corroboran por favor por línea privada. Belén Dips en lo que dice producción también y en redes sociales, con Mónica Cervantes en lo que es la producción ejecutiva de nuestro programa y el catering, claro que sí. La sumamos también a Normita que nos ayuda, nos colabora también junto a Mónica Cervantes en el catering, como siempre nos tienen acostumbrados, mal acostumbrados, pero bien en definitiva. Mili Dips en lo que dice producción también y el soporte técnico, ese ida y vuelta entre nuestros estudios de nuevos estudios de radio y televisión de MIBE Producciones, con un ventanal y con un sol espectacular, a pesar que hoy está ligeramente nublado, hoy no hay tanto sol, pero bueno, el sol de nuestra España siempre está, con los estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón al 1600. También. Bueno, ¿quién les habla? En la dirección de conducción, un servidor de todos ustedes, Oscar Dictrofio Bernardes. Y dijimos, arrancamos con Julio Iglesias, arrancamos el mes de julio, mes de la galleguidad, mes de Galicia. Vamos a vivir un mes intenso. Yo sé por qué se los digo, ya les vamos a estar contando. Bueno, hoy el Santo Oral conmemora a Santa María Goretti. Les cuento que fue una laica y mártir italiana, a quien le arrebataron su vida muy joven, realmente, y fue considerada en su país como un símbolo de devoción religiosa y patrona contra la pobreza, contra la pureza y la juventud. María es de origen hebreo y significa la elegida por Dios. Así que, bueno, a las Marías un beso enorme también. Hoy les cuento, es el Día Internacional de las Cooperativas, un tema muy importante también. Mucho lo charlábamos en su momento con el diputado que ya no está entre nosotros, Héctor Polino, el tema de las cooperativas, y eso es muy importante. Desde 1923, les cuento que se celebra las cooperativas, que son un modelo económico realmente más estable de la economía. Se estima que son la principal fuente de ingresos para más de millones de personas. Así que realmente hay muchas empresas que son cooperativas y obviamente eso lo queremos destacar. Y uno conoce algunas cooperativas. El restaurante, bueno, La Robla, los muchachos también del chocolate Arrufat, bueno, tantos también y tantos que con cooperativa llevan adelante un trabajo muy importante. Hoy, 6 de julio, es el Día Internacional de The Beatles, los Beatles, claro. ¿Por qué? Porque es uno de los días, porque hay otra fecha, pero en el día de hoy muchos fanáticos lo consideran porque se habían conocido John Lennon y Paul McCartney, los fundadores de la banda. Por eso lo tienen como el 6 de julio, una de las fechas como el Día Internacional de los Beatles. Estamos, aquellos que pintan canas y no tan pintan canas, ¿cómo nos los van a recordar a los genios de Liverpool, en este caso? Bueno, también hoy es el Día Mundial del pollo frito. Escuchen bien, ¿por qué? Porque su origen dicen que viene de la antigua Grecia y Roma, aunque algunos lo atribuyen a China o Egipto, pero se popularizó en la Edad Media y a través de los caballeros escoceses e ingleses, y lo llevaron en aquel entonces el Nuevo Mundo, siendo Estados Unidos quien lo registró más en su recetario como el pollo frito americano. Y atención, señoras y señores, porque hoy, a 12.000 kilómetros de distancia, en nuestra madre patria, en España, comienzan las fiestas de San Fermín en la ciudad de Pamplona. Nos vamos a referir también a ese tema, claro que sí. Mi amigo Manuel Castro esta mañana me dice, Oscar, cuando estoy contigo hoy en el programa, me dice, no, quiero que hables también de Pamplona y San Fermín. Por supuesto, Manuel Castro, así lo vamos a hacer. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Tenemos hoy un programón para no perdérselo. Tenemos, como siempre, a Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino, con todas las informaciones de último momento. Lo tenemos a Tony Cabot, nuestro hombre del deporte español y también la campaña del Deportivo Español. Ayer, qué bárbaro España, qué doblete, el jueves Argentina y ayer España frente a Alemania. Así que Tony Cabot, eufórico, yo también, claro que sí. Así que bueno,
Tony Cabot con todo el deporte español y campaña deportiva español. Belén Dipsa la tendremos con las noticias, últimas noticias que tenemos ya de la realeza de España que están llegando justamente desde esta mañana del Palacio de la Zarzuela. Así que la está ya recabando la información Belén Dipsa también. Mili Dipsa con todos los eventos de la colectividad y espectáculo, tanto de Argentina y de España, del Río de la Plata. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino. Estaremos hablando de la selección nacional. ¿De qué podemos hablar? De la selección argentina. Estamos en la Argentina y bueno, hay que hablar de ese tema. En minutos ya me está contando la producción, ya me están levantando el pulgar que ya la tenemos en conexión. Vamos a estar conversando con Paula Alba. Paula es directora de Celebrarte Música, que es la productora de La Flauta Mágica. Les cuento que esto se va a presentar en la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, pero ahora ya en segundos instantes estamos conversando con Paula Alba. Manuel Castro nos prometió que va a estar, nuestro periodista de internacionales. Vamos a hablar sobre la inmigración, lo que es la inmigración ilegal que se está produciendo. Se habla de la inmigración tanto en Europa, principalmente en España, y cómo afecta también a la ola migratoria a la Argentina. Vamos a tocar ese tema porque nos ocupa y nos preocupa realmente. Bueno, les cuento que también en lo que es el espacio de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, vamos a hablar un poco y conocer las actividades y las propuestas que realizan las diferentes instituciones que son parte de esta federación. Pero bueno, ahora sí, la tengo a mi lado, además toda la música española, la información tanto nacional como de nuestra madre patria. Mili Dipsa, buen día, buen sábado, fría mañana, muchacha, ¿cómo vamos? Muy bien, acá andamos, muy buen sábado para todos, acá estamos, así que mes de julio, ¿cómo no íbamos a empezar con un tema de Julio Iglesias? Por favor, está todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, está todo con lo que son los memes claro. De Julio. Llegó Julio y ahí aparece Julio Iglesias, que ya se hizo un poco, ¿no? Como una especie de tradición. No sé en otros países, acá en Argentina sí, y es más, Julio Iglesias sabe de la movida que genera cuando se está aproximando el mes de julio acá en Argentina. Es más, en una nota dijo que no es que le molestaba ni nada, sino que le gustaba porque, bueno, un poco también lo recuerdan a él. Claro que sí. Es más, miren el dato que les voy a dar. En el mes de julio, las canciones de Julio Iglesias se transforman en tendencia. Mira vos. O sea, Julio Iglesias es tendencia en el mes de julio, justamente todo su repertorio, por el tema de la movida de los memes, que nos hacen reír a través de WhatsApp también. La verdad está muy bueno. Así que miren el dato que les doy. Quizás algunos ya recibieron, por WhatsApp o por las redes sociales, seguro que sí. Así que bueno, amigos, ahora sí, lo importante, si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo lo pueden hacer? Muy, pero muy fácil, a través de la central de oyentes, 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Nos pueden mandar mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp también. Ahí se pueden comunicar durante el programa y en la semana también para que tengan en cuenta. Y a través de toda la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España, nos encuentran en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. En YouTube, recuerden que se pueden suscribir gratuitamente y son parte de la familia digital del programa. Así que seguramente aquellos amigos que nos siguen por la multiplataforma, habrán notado que cambiamos el logo. Así que después, más adelante, si no es hoy, el sábado que viene, vamos a estar comentándoles un poquito acerca de qué se trata esta propuesta, de qué se trata, por qué cambiamos el logo, porque todo tiene un significado. Así que, pero bueno, los invitamos a que nos sigan allá en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Muy fácil, nos buscan como El Sol de Nuestra España. Perfecto, Mili, muy bien, muchas gracias. Entonces, señoras y señores, ya tenemos datos actualizados del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Datos que pertenecen ya a las 11 de la mañana, 8 grados 7 décimas. La temperatura actual en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 8 grados 1. La sensación térmica por efecto del viento, 48 el porcentaje de la humedad, la presión 1026 hectopascales, el viento del sudeste a 5 kilómetros en la hora. El cielo está algo nublado, la visibilidad es normal, 10 kilómetros. Así que por eso, para tenerlo en cuenta, y fría la mañana, le ponemos color y calor para todos ustedes. En 30 segundos, separador mediante, llega nuestra primera invitada del día de hoy. Vamos que venimos, Gustavo. Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires.
Bien, señoras y señores, aquí estamos en el sol de nuestra ex España, edición federal, a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras, y en este momento que viene de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside nuestra querida amiga Pilar Simón, que le mandamos un beso enorme a Pili, sé que está escuchando el programa, a Juan Manuel Posada, vicepresidente de la institución, y a toda la comisión directiva que están atentos todos los sábados escuchando nuestro programa y disfrutando de este espacio de 12.000 kilómetros de distancia de Asturias a la Argentina, Argentina a Asturias. Pero bueno, les quiero contar también que hablando de la institución, está llevándose adelante con gran éxito lo que es el Asturiano Team 60 en el centro asturiano. ¿Por qué? Porque los martes de 9 a 12 se lleva adelante en la sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, y todos los viernes, como en el día de ayer, de 14 a 17 en el campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Se recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años, pueden participar además de los socios de la institución, asturianos, no socios y también sus descendientes. Recuerden que entre las actividades que se encuentran, entre ellos están estimulación cognitiva, yoga, creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho más. Para consultar por esta actividad, señoras y señores, pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com, o también por WhatsApp a este número 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Es una excelente propuesta del Asturiano Team 60 que se lleva adelante en nuestra institución. Bien. Mañana domingo, no se olviden, mañana domingo 7 está a partir de la 1 de la tarde la gran fabada de Campo de Caso y Sobrescobio, en el campo Covadonga, allí en Avenida Libertador 1081. Así que aquellos que quieran todavía tal vez participar, bueno, se tienen que poner en contacto con la institución, ya les voy a reiterar en minutos el teléfono, línea de contacto, pero hay que apurarse porque ya están bastante cubiertas las entradas, casi agotadas se puede decir, de la gran fabada de Campo de Caso y Sobrescobio, allí en el campo Covadonga en Vicente López. Bueno, amigos, saben ustedes que tenemos un mes de julio con muchas actividades para poder ofrecerles a través del Centro Asturiano de Buenos Aires, como por ejemplo en la sala Alejandro Casona de la sede social de la calle Solís al 400, una propuesta para el próximo viernes 12 de julio a la hora 20. El coro Gospel Joy, una propuesta muy particular, muy especial, porque además las entradas ya están a la venta a la sede social de la calle Solís, de lunes a viernes de 10 a 18, atención, en la administración de la institución. También pueden llamar en el horario, el mismo horario, al 4381-0654. Reitero, 4381-0654, lunes a viernes de 10 a 18. Recuerden, viernes 12 de julio, Coro Gospel Joy, una agrupación artística independiente que se dedica a lo que es cultivar y difundir ese género, el gospel, que es, aparte es espectacular, a mí en lo personal me encanta, como estilo musical acá en la República Argentina, así que no se lo pierdan, yo sé lo que les digo. Bueno, también sábado 13 de julio, el té canasta, tradicional té canasta a partir de la hora 14 en el campo Covadonga de Vicente López, Avenida Libertador 1081. Así que recuerden, vayan agendando, sábado 13 de julio, 2 de la tarde, té canasta tradicional, campo Covadonga, para no perdérselo, para que lo tengan en cuenta también. Bueno, en otro orden de cosas también les quiero contar que el viernes 26 de este mes
a la hora 20, tenemos el concierto mágico Disney. ¿Escucharon bien, Concierto mágico Disney en la sala Alejandro Casona de la calle Solís 485. Las entradas están a la venta también allí en la institución de lunes a viernes de 10 a 18 y por Passline, también lo que es el sitio de internet. Claro, porque tenemos ya que se nos viene las vacaciones de invierno para los chicos, Así que bueno, concierto mágico Disney, una excelente propuesta, viernes 26, 8 de la noche en Solís al 400 para no perdérselo. Lo compran en la administración o por Passline, que es Passline, para que se ubiquen, se meten en internet y pueden adquirir también las entradas. Les cuento, domingo 28, 3 de la tarde, vamos a disfrutar del domingo familiar. Una excelente propuesta el domingo 28 a las 3 de la tarde. Bueno, se viene el mes de agosto. Claro que sí. Y el sábado 3 de agosto a la hora 20 se va a presentar Maxi Serral nuevamente en este Teatro Alejandro Casona de la calle Solís al 400. Lo mejor del flamenco y la copla española, para no perdérselo. Así que bueno, recuerden, sábado 3 de agosto, hora 20, Maxi Serral, buen flamenco, buena copla española. Pueden consultar también para reservas al 43810654, reitero, 43810654, de lunes a viernes de 10 a 18, también, y pueden adquirir las entradas cómodamente. También les comento, está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Recuerden que esto es muy importante, damas, caballeros, no hay edades, jóvenes, no tan jóvenes y mayores, todos pueden participar del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Les recuerdo medios de contacto de la institución, para que lo tengan en cuenta. 11 51 58 58 58, 11 51 58 58 58. Hay un teléfono que es el 4381 0654, reitero, 4381 0654, y si no, nos llaman a nosotros, que le damos en forma privada correos electrónicos y nuevamente el teléfono, para que estén en contacto. Pero bueno, señoras y señores, a partir del martes 16 se presenta la flauta mágica. Para chicos y no tan chicos, esto es muy importante. La flauta mágica con un encanto muy especial, porque se va a llevar a cabo en esta sala Alejandro Casona, que tiene una acústica espectacular. Las funciones van a ser el martes 16, el jueves 18, el sábado 20, el martes 23, el jueves 25 y el sábado 27 de este mes a las 4:30 de la tarde. Un muy buen horario. Las entradas van a estar a la venta, obviamente, en la calle Solís al 400, de lunes a viernes de 10 a 18, o a través de Passline también. Para los chicos, la flauta mágica. Y justamente, bueno, hablando de la flauta mágica, la tenemos en línea a quien es la directora de Celebrarte Música, encargada de llevar adelante la flauta mágica, que es Paula Alba. Hola Paula, muy buen día, fría mañana y buen sábado, ¿cómo estás? Buen día, Oscar, qué fría mañana, tremendo, pero bueno, buen día, espero que estén todos muy bien y gracias por esta nota. Gracias. No, gracias a vos, Paula. Mira, en esta fría mañana le vamos a poner color y calor con esta propuesta de la flauta mágica, porque yo recién lo estaba anunciando. Es una versión reducida en español con relatos, pero es para los chicos y no tan chicos también. Es así, ¿no es cierto? Contanos un poco. Tal cual. Bueno, La Flauta Mágica es una ópera y nosotros en este caso hicimos una adaptación para que los chicos se acerquen a la ópera. Y yo lo digo siempre, a veces nosotros nos quejamos, los grandes, lo digo yo también, que tengo hoy chicos, sí. Chicos adolescentes, sí, que a veces nos quejamos de lo que escuchan, pero también es nuestra responsabilidad acercarle otro tipo de música, en este caso la ópera. Sí. Que siempre la ópera fue para todos. En algún momento del universo las cosas se separaron y fue como algo más elitista, más algo a lo que accede la gente que tiene plata y que sabe y escucha, pero no. Sí. Así que bueno, estamos tratando de también trabajar en la formación de espectadores. Por esto este acercamiento a la versión para chicos y no tan chicos. Así que es para todas las edades, a partir de los 4 años,
para todas las edades. Ajá. Bueno, contame algo de la historia, porque tengo entendido que la flauta mágica sigue las aventuras del valiente príncipe, de un valiente príncipe, pero bueno, contanos vos un poquito algo para saber y que les pique el bichito del entusiasmo para que se acerquen a la sala Alejandro Casona. Contanos un poco, Paula. Bueno, la historia es este príncipe Tamino que empieza la ópera y es perseguido por una serpiente y lo salvan unas damas de las damas de la noche, de la reina de la noche, que no voy a spoilear si es buena o mala. Claro, por supuesto. Pero que lo salvan, y le dicen que la hija de la reina de la noche ha sido raptada por Sarastro y que Pamina está en su castillo y que la tiene que salvar, digamos. Sí. Así que, y también está en este camino un pajero, un vendedor de pájaros que se llama Papageno, y va a encontrar Papageno su amor. No sabemos si Tamino va a encontrar el amor y Pamina también, y si la reina de la noche es buena o mala, y si Sarastro es bueno o malo. Ah, mira vos. Así que, mira vos. Y Paula, y te pregunto, en esta versión tan especial de la flauta mágica, por ejemplo, ¿qué temas musicales se pueden disfrutar mientras transcurre esta aventura que tú nos estás contando? Bueno, hay un área muy conocida, que es el área de la Reina de la Noche, que se hicieron muchos TikTok con eso, porque hace... Sí. Bueno, lo hicieron un montón de veces así. Bien. Así que el área esa está, y hay muchas otras que son muy conocidas y que están muy en el oído, y uno dice, esto ya lo escuché. Por lo general a veces aparecen los dibujitos en algún lado. Pero sí, está en el oído de todos, está en el oído de todos. Lo que pasa es que a veces uno no sabe de dónde viene. Claro. Y lo que tiene esta versión, aparte, ¿no?, de lo que sucede, y aparte de los grandes cantantes que están en la producción, ya sea, hay 3 elencos, más allá de esto, es que los chicos y los grandes se pueden acercar a ver los instrumentos de la orquesta. Bien. Y hablar con el director de la orquesta. La idea es que los chicos estén ahí cerca y estén preguntando, que se hagan preguntas, que puedan ver los instrumentos de cerca, que puedan hacer todas las preguntas que quieran. Interactuar, digamos, ¿no es cierto? Claro, interactuar con los artistas. Tal cual. Bien. Tal cual. Excelente. Sí. Eso que a veces está muy lejos, bueno, ahora está muy cerca. Queremos que hagan preguntas. Claro, perfecto. Te pregunto, Paula, ¿cuánto dura este espectáculo para que los chicos sepan también, y los grandes, que es importante también la duración de este espectáculo? Sí. 1:10. Es la duración de la ópera. Bien, sí, es súper llevadera. Perfecto. Ojalá que no se lo pierdan, porque es para chicos y no tan chicos. Pero claro que sí. Entonces, recuerden, amigos, funciones en este mes de julio, días 16, 18, 20, 23, 25 y 27 a las 4:30 de la tarde. Las entradas las pueden comprar también, obviamente. Hay promo 2x1. Atención con esto, que es muy interesante. Promo 2x1, para que lo tengan en cuenta, ya hasta el día de hoy, hasta mañana, hasta hoy, 6 sí. de julio, Hoy. Exactamente, y también a través de Pass Line general y promociones también, y si no, en la sala Alejandro Casona ese mismo día lo pueden comprar, y si no, en la semana en la boletería también de la institución. Bueno, Paula, dejamos abierto para que los grandes y los no tan grandes se sumen a esta propuesta de la flauta mágica para estas fechas que yo estuve comentando. ¿Qué te parece la idea? Tal cual, los esperamos a todos, sí. Perfecto. Paula Alba, directora de Celebrarte Música, encargada de llevar adelante esta flauta mágica. Gracias, Paula, por compartir este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Muchísimas gracias a ustedes, un beso enorme y espero verlos. Claro que sí, con todo gusto. Paula Alba, protagonista del día aquí en El Sol de Nuestra España. Y para cerrar la charla con Paula, disfrutamos la música de un genuino intérprete de Asturias, que es Vicente Díaz, y esta versión de ¿Qué tiene esta sidrina? Vamos con la música entonces. Échame un culimaní, porque después de beberlo y remollar el garguelo, voy a echar un cantarín.
que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber, que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber. Ta sabrosona y cantarina, ta pistonuda y bébese bien. Ta sabrosona y cantarina, ta pistonuda y bébese bien. Que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber. Que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber. Tiempo en corchu y tiempo en gusto, ta de restaño y bébese bien. Tiempo en corchu y tiempo en gusto, ta de restaño y bébese bien. Que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber. Que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber. Con unos culetes se anima la siente y el prau en la fiesta empieza a vibrar. Con unos culetes se anima la siente y el prau en la fiesta empieza a vibrar. Que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber. Que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bien, amigos, acá estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM 830 para todo el país, junto a la cadena federal de repetidoras. Pero claro, esta semana, ¿qué les puedo hablar? Si por un lado el jueves, la selección argentina, los que somos argentinos, pero los que somos descendientes de españoles, ayer nos tocó de cerca, porque sin lugar a dudas ayer fue un partido, como me lo dijo mi querido amigo Tony Cabot, un partido épico entre España y Alemania. Y la Roja se lució, como ya nos tiene acostumbrados. Pero para hablar de ese tema, lo tenemos al embajador del deporte español, que es Tony Cabot. Hola, Tony, buen día y fría mañana. ¿Cómo estamos, amigo? Muy buenos días, Oscar. Un saludo muy grande y muy especial para ti, para, como tú dices, todos los descendientes de los españoles que nos escuchan. En un día, bueno, pues muy importante para el deporte español, en un día icónico para el fútbol español, sí. Después de vivir ayer uno de esos partidos que se quedarán en la memoria colectiva de cualquier aficionado al fútbol, una selección española que, como bien sabéis, derrotó a Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa, con un partido tremendo que ahora vamos a analizar, pero que tuvo absolutamente de todo, Oscar. Exactamente, Tony, realmente. Al anfitrión, al dueño de casa, lo llevó por arriba, y obviamente con un partido más que interesante de 2-1. Pero bueno, cuéntanos un poquito tu punto de vista técnico, que tú conoces y mucho, Tony Cabot. Sí, bueno, primero sí, hay que decir que si España gana esta Eurocopa, el disputado ante Alemania será seguramente recordado como el partido clave, como esos partidos que son un efecto cambiante para una selección que venía como un equipo joven que nadie ponía en el pelotón de las apuestas, y ahora España, después de haber hecho una fase de grupos magnífica, después de haber sido el equipo que mejor jugaba, que más convencía, viene a Stuttgart, le gana a Alemania con poderío, jugando de tú a tú y mirándole a los ojos al titán alemán, y con esta selección tan joven, como decíamos, Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Rodri, pues dejó un sello prácticamente imborrable para el imaginario colectivo del fútbol español. Decía, un partido bravo, un partido áspero, fue un partido difícil y fue un partido largo. Se lesionó Pedri al principio con una entrada muy fea de Kroos, Oscar, decías. Sí. Y bueno, decía, una entrada fea de Kroos.
Y luego, nada, hasta el cabezazo glorioso de Merino a un minuto del final pasaron muchas cosas entre ese principio, como decía, con la lesión y el final. Primero fue un partido desbocado, de vaivén, con llegadas a las áreas, seguramente más controlado por Alemania en algún tramo del partido, pero con más remate por parte de España, que contaba siempre con esa ventaja de sus dos extremos jóvenes y virtuosos, como son Lamine y Nico, que eran las amenazas por los costados. Y así hasta que llegó el gol, pase de Lamine a Olmo, que fue el sustituto del lastimado Pedri, y golazo de Olmo, que había salido el jugador del Leipzig. Luego Alemania fue cargando la mano, había salido con un ataque configurado por muchas medias puntas el equipo alemán, y cuando vio que el partido se le estaba escapando, tiró del tanque Füllkrug, que fue el delantero que salió alentando al público en el minuto 70, y más tarde salió el veterano Thomas Müller buscando apabullarnos, y la verdad es que lo consiguieron en algún momento, y más a raíz de que la Fuente retirara seguramente antes de tiempo a Lamine y luego a Nico. Pero las oleadas alemanas nos metían cada vez más en el área, y acabó por ocurrir lo irremediable, Óscar, que yo 5 minutos antes del gol alemán le decía a un compañero con el que lo estaba viendo, esto es Alemania, ellos son alemanes, no puede ser tan fácil y tan bonito. Y bueno, 3 minutos después llegó ese remate de Florian Wirtz al recoger un balón bajado por Kimmich, y bueno, nos bajó a todos un poquito los humos, nos quedamos algo helados, porque nos imaginamos la embestida alemana después del gol. Al final España supo calmar las aguas, volver a jugar al fútbol, volver a controlar la pelota, volver a sentirnos poseedores del terreno y de la pelota, y bueno, y con un estratosférico Dani Olmo, que marcó los tiempos del partido junto a Rodri en el mediocentro, consiguió meter el balón para que Mikel Merino marcase el gol en el 119 y le diese una alegría tremenda a todos los españoles. Que te digo, Óscar, de aquí unos años, cuando haya esos rankings o esas estadísticas o esas preguntas a los aficionados españoles de cuál es el gol que más se ha gritado en los últimos años, este gol de Mikel Merino contra Alemania va a ser uno de ellos, porque fue algo histórico. Insisto, ganarle a Alemania con esta selección tan joven en unos cuartos de final de la Eurocopa a la anfitriona en Stuttgart es algo que, como digo, va a pasar a los anales de la historia. Pero claro que sí, Tony. Aparte, yo observaba a Luis de la Fuente, al director técnico de La Roja, la atención y la concentración en cada jugador mientras estaba en el costado de la cancha, realmente cómo lo venía ajustando y marcando a Luis de la Fuente en algunas actitudes, ¿no? Como director técnico. Así que, excelente. Escúchame, y ahora se viene Francia, se viene el próximo martes 9 de julio a las 4 de la tarde, España frente a Francia, es así, ¿no es cierto? Sí, así es. Mira, si España acaba, bueno, hipotéticamente ganando esta Euro, no habrá tenido precisamente un camino de rosas, porque habría Alemania primero en cuartos de final y ahora en semifinales Francia. Son huesos muy duros de roer, pero bueno, está España ahora mismo, es favorita. Francia ayer le ganó por penaltis a Portugal. Francia no está bien, Mbappé no está en su mejor momento después de esa fractura en la nariz que le obliga a jugar con máscara. Antoine Griezmann no es el Antoine Griezmann que conocemos del Atlético de Madrid, le está costando mucho desplazarse por la cancha, no está tirando de asistencia ni metiendo goles, no está siendo decisivo. Y luego tiene una delantera con Marcos Thuram y Kolo Muani, el conocido jugador francés, tan conocido por ese error frente al Dibu Martínez en la final de la Copa del Mundo. Tampoco están mojando. Es verdad que el equipo de Deschamps está muy fuerte en defensa, pero yo creo que esta España, que hay que decir que España contra Francia tiene muchas bajas. No va a estar Carvajal, que hizo un partido absolutamente épico contra Alemania y le costó en el minuto 90 con una falta que le hizo a Florian Wirtz, que se iba solo, la tarjeta amarilla y perderse el partido contra Francia. Pero Carvajal era clave para emparejarse con Kylian Mbappé en banda derecha y bueno, y hacerle la vida imposible al astro francés, pero no va a estar. En su lugar estará Jesús Navas. Tampoco parece que vaya a estar Robin Lenormand, el central vasco francés, que hizo un partido también tremendo contra los
tanques alemanes, y tampoco va a estar en esa semifinal, y tampoco va a estar Pedri, que está lesionado. Pero en su lugar va a estar Dani Olmo, que como demostró el otro día es una auténtica garantía, este jugador que entró por la ventana en la convocatoria de Luis de la Fuente y que ayer dio absoluta cátedra contra Alemania, que hay que decir que retiramos, la selección española retiró a Toni Kroos, que dijo ya que ayer jugó su último partido con la selección alemana. Pero sí, Óscar, como decías, el martes, partido muy grande contra Francia, contra la ex campeona del mundo, contra la finalista del campeonato del mundo, contra la que posee al mejor jugador del mundo y contra la que las casas de apuestas daban como claro favorito antes de empezar esta Eurocopa. Pero como decimos, España es un equipo que va más, es un equipo joven, es un equipo unido, y como dices, tiene en la banda a un director de orquesta como Luis de la Fuente, perfil bajo, mucha cercanía con los jugadores. Salió Scaloni el otro día, no sé si lo registrasteis, Óscar, diciendo que Luis de la Fuente había sido su maestro, su entrenador en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, cuando Scaloni se sacaba la licencia de entrenador, y habló maravillas de Luis de la Fuente, decía que era un técnico con muy comunicación, con muy buena empatía con los jugadores y con mucha sapiencia técnica, táctica para dirigir a los equipos. Así que todos son alegrías en España ahora mismo, nos lo podemos imaginar, porque además, como sabemos, Óscar, España es un país que cuando la selección llega a las grandes competiciones siempre se llega con pesimismo, más allá de ese trienio de oro con la Eurocopa, el Mundial y la Eurocopa. España llegaba sabiéndose no favorita a esta Eurocopa, sabiéndose por debajo de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de Holanda, pero la realidad es que el juego desplegado por la selección española pues le ha quitado la razón a todos aquellos que se creían que España era un equipo demasiado joven, demasiado inocente y demasiado ingenuo para plantarle cara a las grandes selecciones. Pues bien, Óscar, ayer partido para la historia. Exactamente, Tony. Apostamos para el martes a las 4 de la tarde, España-Francia, y a la noche con Argentina, obviamente, también. Bueno, para ir cerrando, en 30 segundos, si te parece, Tony, destacamos nada más que arranca la fecha 1 del Clausura en la Primera C y que mañana el Deportivo Español a las 3 de la tarde enfrenta a Mercedes. Vamos a ver qué pasa en esta Clausura ahora, Sí, así es. Deportivo Español enfrenta a Mercedes en la jornada 1. Yo he estado leyendo ahora, como me gusta hacer a mí cuando empiezan las temporadas, algunas entrevistas a algunos de los componentes de la plantilla del Deportivo Español. Por ejemplo, decía Martín Palisi que había sido un semestre positivo, más allá de cómo había quedado Deportivo Español en la tabla clasificatoria, y decía que lo más positivo que se llevaba el equipo para encarar este torneo era que son un equipo, o se sienten un equipo difícil de vencer. Decía que más allá de no haber logrado el campeonato, era un equipo muy difícil de marcar goles, y que si se lograban afinar algunos detalles, claramente iban a ser protagonistas en el Clausura. Eso es lo que manifestaba el volante central, el ex Ituzaingó, que es uno de los habituales titulares en el equipo que dirige Néstor Apuzzo. Exactamente. Así que, me gusta ver cuando hay positivismo, cuando hay ambición y cuando hay ganas de mejorar. Yo lo digo, Óscar, este torneo pasado no se consiguió el objetivo, pero le costó mucho a los equipos rivales ganarle al Deportivo Español, partidos cerrados, y se consiguió ganar de visitante, que era un debe de la temporada anterior, y a intentar empezar con las mejores sensaciones este próximo torneo, ¿no? Pero claro que sí, Tony. Bueno, Tony, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene aquí en el programa, como siempre, en el Sol de Nuestra España? Perfecto, Óscar. Un abrazo para todos y, ojalá volvamos con buenas noticias sobre España, buenas noticias sobre Carlos Alcaraz, que está en Wimbledon, y luego buenas noticias con Argentina en la Copa América, pero sí, estaremos de todo esto. Cuídese esa garganta, mi querido Tony Cabot, cuídese esa garganta, querido Tony. Te mando abrazo grande, quedamos en privada, no me cortes. Tony Cabot, nuestro embajador del deporte español. Hacemos pausa del programa y en instantes llega Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino con información de último momento. Vamos. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios.
Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Súmate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Flash de último momento, todo el tránsito del transporte en la República Argentina. Ernesto Arriaga en el aire. Arriaga, te escuchamos. Gracias, mi profio. En la Panamericana, mano al norte, un auto chocó contra una camioneta, kilómetro 28, después de altura de Torcuato, y hay dos carriles ocupados, hay demora de 30 minutos. Se espera que no hubo heridos graves, sí, que en 20 minutos, media hora, quede solucionada la Panamericana hacia el norte, hacia afuera, hacia provincias, hora pico, día sábado. Claro. Y por otro lado, en toda la zona de General Paz, al haber demoras en Panamericana, hay muchas demoras en General Paz, desde Liniers para entrar por Panamericana. Los que vienen hacia la Panamericana tienen demora de 15 minutos. Sí. Si usted va a utilizar la Panamericana, hágalo dentro de 20-30 minutos, que va a mejorar porque ya están sacando los dos autos chocados. Perfecto, Arriaga. Perfecto. Ampliamos en la segunda hora, ¿te parece? Me parece. Un abrazo al equipo. Abrazo grande. Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino. Señoras y señores, vamos con la música de Galicia ahora. Estamos en el mes de julio, mes de Galicia, nuestro mes de Santiago Apóstol. Vamos a compartir esta excelente intérprete que es Sabela, desde Santiago de Compostela. Sabela y esta Miña Galicia para todos ustedes.
El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Amigos, y ahora sí seguimos en el sol de nuestra España y ahora es el momento real. El momento real, por eso nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos, ¿eh? Muy bien, bueno, ¿tenemos muchas noticias de la realeza? Por supuesto, como siempre, tenemos el top 3 de las noticias de la realeza de España, ¿eh? Ah, bueno, estuvieron haciendo actividades esta semana. Bastantes actividades, movidas, sí. Por supuesto, comenzamos ahora mismo con el top número 3 y vamos a hablar del rey Felipe VI, que del 30 de junio al 1 de julio, en la ciudad de Panamá, el rey de España asistió a la toma de posesión del presidente electo de la República de Panamá, José Raúl Mulino Quintero. Fue recibido con el cordón de honor, tuvo una reunión con el presidente saliente y el electo de Panamá, estuvo con una representación de la colectividad española, que dice que más que nada se encuentran en la ciudad de Panamá, pero también en alrededores hay algunos integrantes. También fue a la cena de jefes de Estado y de gobierno asistentes y por supuesto fue a la transmisión de mando que realiza desde cuando era príncipe de Asturias en las tomas de posesiones de presidentes iberoamericanos. Muy bien. Así que ese es el top número 3. Que habla de, el viaje que está, los viajes que también está haciendo el rey. Sí, está haciendo varios, a Latinoamérica, la verdad que sí. Y bueno, y ahora estuvo acá. Así que hay colectividad española en Panamá. En Panamá, sí. Más que nada en la ciudad de Panamá. En la ciudad de Panamá. Sí. Vamos a... En alrededores también hay, pero dice que allí en las ciudades donde más se concentran y hay más instituciones. Mira, sí, acá estoy buscando justamente, claro, hay más de 14.000, casi 15.000 ciudadanos españoles, y obviamente los descendientes, ¿eh? Por supuesto. Interesante, bien. Así que del top número 3 vamos a pasar al top número 2 y vamos a hablar de la reina Sofía, porque en el día de ayer asistió al Museo de la Antigua El Eterna de Creta, que queda en Grecia, que es su ciudad natal, que está de inauguración y se encuentra con la exposición Picasso en Creta, La alegría de vivir. Se llama, así que cuenta con las obras del artista malagueño relacionadas con la mitología griega. Uy, qué lindo tema. Con la mitología griega. Sí. Pablo Ruiz Picasso fue un artista español del siglo XX y algunas de sus obras observan criaturas de la mitología griega que representó como el Minotauro, los toros, Pan y los faunos. Así que ahí se encuentran varias obras. Qué linda propuesta, ¿eh? Una linda propuesta. Dice que en parte Picasso se inspiró en la mitología griega para crear sus obras y los retrató en cerámicas, dibujos y grabados. Lo que hacía era unir las culturas española y helena. Y así que ya en esta ocasión la reina Sofía, que fue también con su hermana Irene de Grecia, o sea que también estaba la familia real griega. Claro, sí. Fueron ahí las hermanas a pasear también por la muestra un poco. Sí, porque hace unos meses habían ido, pero a la misa de su hermano fallecido, Constantino. Así que en esta ocasión regresó para otras actividades. También estuvo en un concierto, dicen que estuvo estuvo... recorriendo bastante. Así que ahí la reina Sofía, como siempre, también cumpliendo con actividades. Perfecto, la verdad que sí, aparte linda muestra y sobre la mitología griega, más que y Picasso, obviamente, y Picasso, sí. Así que del top número 2 vamos a pasar al top número 1 y vamos a hablar de la familia real unida. Pero antes, vamos a ir con los avisos parroquiales. Por favor. Porque nos pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter. O sea que ahora se llama X. Sí, nosotros le decimos Twitter con cariño. Twitter con cariño. Sí. Ahí nos pueden buscar como El Sol de Nuestra España, ¿sí? Muy bien. Y nos siguen y forman parte de la familia digital. Y no se olviden también suscribirse a nuestro canal de YouTube para poder escuchar los programas completos y las secciones individuales. Claro, porque por ejemplo, se perdieron la sección de realeza de este sábado, de algún sábado que pasó, van al canal de YouTube, buscan El Sol de Nuestra España, se suscriben gratuitamente y pueden volver a escucharlo, a disfrutarlo desde cualquier dispositivo móvil. Muchos dicen lo escucho desde el celular, desde una tablet, una computadora, una notebook, desde los smart inteligentes, nos ponen ahí Me he enterado, sí, claro, yo no lo había pensado, claro,
ponen ahí en la televisión, en YouTube, sí. Y ahí también lo pueden escuchar y disfrutar. Por supuesto. Y ahora sí vamos con el top número 1 y vamos a hablar de la familia real unida. Sí. Porque esta semana el rey Felipe VI de España estuvo entregando los reales despachos de empleos en las academias, ¿eh? Y en 2 de ellas lo hizo junto a su hija, la princesa Leonor, que para el día 3 de junio, acompañado por la reina Leticia y la infanta Sofía, presidió los nombramientos a los nuevos oficiales del Ejército de Tierra, en donde el rey de España hizo entrega a su hija, la princesa de Asturias, el nombramiento como dama alférez cadete del Ejército de Tierra, que es esta formación, esta primera etapa que estuvo con la formación. Así que le entregó el sable y el correaje y le ha impuesto la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco. Así que la princesa lució por primera vez esa gorra de Platón y el padre hasta en el acto le ayudó a chequear, porque ella antes usaba la boina Gran C, obviamente que van adquiriendo estos elementos en la formación, bueno, y ahí todo el momento fue muy emocionante. El rey Felipe VI, yo pensé que lloraba ahí. No me digas. Estaba muy emocionado. Ah, y claro, el momento seguramente. Porque con su padre fue más frío la relación esta que antes tenían. Por ejemplo, ponían los videos, comparaban en algunos medios. Cuando fue que Felipe VI lo recibió, le había dado su padre la mano, el título y nada más. En esta ocasión hubo hasta un abrazo. Mirá. Un abrazo que dicen que, bueno, capaz que no es tan protocolar, pero fue el momento porque obviamente se está preparando para ser la futura reina de España, ¿sí? Y así más que, bien, claro. Siendo también mujer, porque siempre la mayoría siempre son hombres, reyes, bueno, en esta ocasión tiene otra distinción. Totalmente. Y acá, bueno, en el Sol de Nuestra España, Belén Dipsa le viene haciendo todo el camino, o sea, real, puede ser un camino real, ¿no? Real, totalmente, sí, justamente desde sus comienzos. Y bueno, hoy en día que ya hasta tiene viajes sola, tiene... Iba a hablar de eso, claro. También, porque bueno... Y después, en el día de ayer también, antes de pasar a los viajes, el rey Felipe VI y la princesa de Asturias también, ya como dama alférez, cadete del Ejército de Tierra, estuvieron en otras entregas de reales despachos de empleo, ¿sí? Así que bueno, están de a poquito cumpliendo se está incorporando a la actividad, a la agenda real. A la agenda real, obviamente antes lo hacía, o sea, lo hacía y lo hace, ¿no? Todavía como princesa, pero ya con otro tipo de compromisos, con otro tipo de Claro, ya tiene una agenda claro. prevista. Por ejemplo, la semana que viene tiene una, pero va con su hermana. Claro. No va con sus padres, bueno, va con su hermana, obviamente. Así que bueno, pero también tiene los premios Princesa Girona, que ahí vamos a ver qué se va a poner, qué look, ¿no? Sí. Lo vamos a demostrar, porque bueno, este último tiempo la vimos con traje de formación militar. Entonces, bueno, queremos ver qué hay en el armario, ¿no? Como hace la reina Leticia o la reina Sofía, ¿qué llevan en el armario? Sí, aparte es un poco influencer influencer influye de todos los ámbitos, desde la moda, desde lo social, de todo, para la generación de ella. Sí, para los jóvenes españoles, no españoles, o sea, de toda la generación que abarca, aparte la mira mucho. Su generación está siendo muy mirada, tanto ella como también de la parte de Holanda. Totalmente, así claro, porque comparten edad, están cerca de edades, entonces también son una nueva generación. Y también, bueno, se está preparando para su primer viaje oficial al extranjero solitario, que será el 12 de julio a Portugal, en el Palacio de Belém. En el Palacio de Belém, sí. Con M. Con M, sí. Así que bueno, ese es el top 3 en el día de hoy. Muy bien, bueno, la verdad, súper completo, Bel. Acá seguimos, como decimos, acá se sigue todo lo que hacen los reyes, Leticia, la reina, obviamente el rey Felipe, las princesas, también lo que es Sofía, la reina Sofía, se hace todo el camino de ellas y bueno, la verdad que qué lindo ver cómo va creciendo. Sí. Se está viendo también ahí las ayudas de toda la familia, ¿no? En darle una buena formación y bueno, prepara este camino. Perfecto. Así que bueno, Bel, la semana que viene más noticias de la realeza española. Por supuesto, hasta el sábado que viene un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, amigos, y ahora sí, si les parece, antes les voy a recordar la central de oyentes del programa, por si se quieren comunicar con nosotros durante el programa o si no, también en la semana lo pueden hacer al 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Como decía Belén Dipsa, si quieren volver a disfrutar
puede ser de la realeza española, del deporte nacional, del deporte español, del tránsito, de los eventos, lo pueden hacer, es más, los programas completos, a través del canal de YouTube del programa, que es El Sol de Nuestra España. Muy, pero muy simple, El Sol de Nuestra España, nos buscan en YouTube, buscan el botón de suscribirse, se suscriben y son parte de esta familia digital que va creciendo día a día, La verdad, cada vez somos más. Así que bueno, ahora sí, si les parece, vamos a ir con la tanda de la radio y seguimos con más El Sol de Nuestra España. Amigos, arrancamos esta segunda hora de nuestro programa con este gran autor e intérprete español, José Cortés. Le mandamos un beso grande a Belén Flamenco, suena bien flamenco, claro, Belén Flamenco que está escuchando el programa, a Camila Casani, que a pesar que es descendiente de italianos, Casani, el apellido, bueno, a Camila le gusta El Sol de Nuestra España. Enhorabuena, nos alegramos. Un beso grande para Agustina Verona, que cumplió años también esta semana. Bueno, para ellas y para todos ustedes, esta versión de este españolísimo José Cortés y este título, Esa Gitana. La calle, allá compadre a tu cariño, sabiendo que tú me amas, que tú eres más y bordeas conmigo. Esa gitana, nada quiero, se lleva mi suspiro y mi sentimiento. Es un amor prohibido, quisiera olvidarlo, y solo de pensar a mí me está matando. Esa gitana, nada quiero, se lleva mi suspiro y mi sentimiento. Es un amor prohibido, quisiera olvidarlo, y solo de pensar a mí me está matando. Recuerdo los momentos que vivimos tan bonitos. Recuerdo y yo tengo que llorar, así no está mi vera. Ay, me di cuenta que no soy el mismo, ay, que me muero por tu cariño, ay, pero no me importa, aunque me muera, ay, tengo que vivir la vida a mi manera. Esa gitana, nada quiero, se lleva mi suspiro y mi sentimiento. Es un amor prohibido, quisiera olvidarlo, y solo de pensar a mí me está matando. Esa gitana, nada quiero, se lleva mi suspiro y mi sentimiento. Es un amor prohibido, quisiera olvidarlo, y solo de pensar a mí me está matando. Como la mano vivo la calle, allá compadre a tu cariño, sabiendo que tú me amas, que tú eres más y bordeas conmigo. Esa gitana, nada quiero, se lleva mi suspiro y mi sentimiento. Es un amor prohibido, quisiera olvidarlo, y solo de pensar a mí me está matando. Esa gitana. El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, amigos, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Y llega el momento, en este horario del programa, de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que preside Emilce Arroyo Pastor. Le mandamos un cariño enorme a Emilce, lo mismo a su vicepresidente, a Néstor Seijas, de la Federación, y con información muy importante para destacarlo en este sábado a la mañana aquí, en esta fría mañana de Buenos Aires, en esta capital de la República Argentina. Bueno, amigos, les queremos comentar, saben ustedes, ya es de público conocimiento, que la Federación está convocando voces para la formación del coro de la Federación, justamente, integrando voces de cada lugar de la República Argentina. Nosotros hacemos mucho hincapié, saben ustedes que Emilce Arroyo Pastor lleva adelante una federalización de castellanos y
leoneses en todo el territorio argentino. Nosotros también hacemos lo mismo con nuestro programa también desde medio comunicacional para llegar a todo el país. Y bueno, la propuesta es que todos aquellos que se quieran sumar lo pueden hacer. Se va a hacer una prueba virtual, contemplando siempre que estamos frente a un coro castellano-leonés que busca de alguna manera mantener lo que es la identidad de sus raíces. Se va a contar en forma presencial con un coro base. Lo obvio, también se va a ofrecer las grabaciones, partituras, letras que se van a ser enviados a cada participante en el lugar del territorio argentino en que se encuentre, y obviamente también todo lo que hace falta de material informativo, las clases explicativas, la colocación, impostación de voz también, todo eso es muy importante. Luego todo esto se va a llevar adelante en un estudio de sonido, con un ingeniero en sonido, una masa coral uniforme para que le dé color y textura también. Recuerden que va a haber también una convocatoria, lo que es el coro abierto con inteligencia artificial, que ya de eso se está trabajando a través de Liliana Montiel, la profesora Liliana Montiel, y todo lo que tiene que llevar adelante en los aspectos musicales. Para mayor información, tienen las alternativas que les voy a brindar ahora. Correo electrónico, federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar, reitero, federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar, o también pueden llamar a la Secretaría de la Federación los días martes y los jueves, horario de 9 a 17. Reitero, de 9 a 17, martes y jueves, a este número telefónico, 44 31 41 21. Reitero, 44 31 4121. Si llaman desde el interior, amigos, recuerden el prefijo 011. Si no tomaron nota, nos llaman aquí al programa que con todo gusto en línea privada le brindamos mayor información. Bien, otro tema muy pero muy importante que queremos destacar: las becas para cursar másters oficiales en universidades públicas de Castilla y León para este ciclo 2024 y ya para el 2025. Recuerden que el mes pasado, en junio, arrancó la publicación de estas características y abierto el plazo de solicitudes. Tengan en cuenta que son becas para cursar másteres oficiales en universidades públicas de Castilla y León para este curso. Obviamente lo organiza la AUIP y la financia la Junta de Castilla y León. Programa de becas que se enmarca en materia de ciudadanía en el exterior de nuestra Junta de Castilla y León, que contribuye también a mejorar la calidad de la formación académica de los castellanos y leoneses y sus descendientes residentes en el exterior. Hay un programa que este programa ofrece 15 becas. Escucharon bien, 15 becas de 7.000 euros cada una, y está destinada a la realización de estudios oficiales. Esto es muy importante también lo que tiene que ver la gestión de la AUIP. Recuerden, plazo de solicitud va a ser hasta el próximo 31 de agosto. Reitero, 31 de agosto es el plazo máximo de solicitud de estas becas. El número de plazas convocadas para esta ocasión, 15 plazas convocadas. Hay requisitos muy importantes para estas becas, que yo les sugiero que estas propuestas de estos requisitos se metan en la página web, aquellos que tengan interés, que es muy importante. El sitio web es el siguiente: auip.org/es. Reitero, auip.org/es. Se los deletreo: AU y latina p.org/es. Tengan en cuenta que hay que cumplir con todas las obligaciones que se reflejan en uno de los puntos de las bases. Así que se meten en la página web y así tienen mayor información al respecto. Si no, nos llaman acá a nuestro programa, que como lo hemos hecho en forma privada, le podemos brindar mayor información. Bien, les cuento, mañana domingo 7 es la fecha de un muy importante del banquete aniversario, del nuevo aniversario del Centro Región Leonesa, que estuvo aquí en nuestro programa. Recordarán ustedes quien preside la institución, Agustina Berlanga. Así que mañana ya está todo previsto para el banquete
aniversario del Centro Región Leonesa. Allí vamos a estar también en la calle Humberto I al 1400 para compartir un momento de gran fiesta y de alegría de esta institución que es pionera en Castilla y León, aquí en la República Argentina. Bueno, otro tema también. Se nos viene el 9 de julio, fecha patria, claro que sí, también. Pero el Centro Salamanca, el prestigioso Centro Salamanca de Buenos Aires y el Centro Zamorano de Buenos Aires están invitando a una propuesta muy particular que todos ustedes pueden concurrir. La voz de los pueblos de Castilla y León. Herencia y recuerdos ligados a valles y montañas de las 9 provincias guardados en la memoria del corazón de nuestros mayores. Esta propuesta de la voz de los pueblos de Castilla y León se va a llevar a cabo el próximo martes, 9 de julio. Es una fecha patria, así que pueden disfrutarlo a las 17:30 horas, un horario muy prudente realmente, 5:30 de la tarde, es de día, martes 9 de julio, ¿dónde? En el prestigioso Centro Salamanca de la Avenida Independencia 2540, que allí preside Rubén Gómez y que en la vicepresidencia está nuestro querido amigo Lorenzo Lucas González. Recuerden, martes 9 de julio, 17:30 horas, Avenida Independencia 2540, instalaciones bellísimas del salón principal del Centro Salamanca de Buenos Aires. Atención, aquel que no llega a concurrir o que nos escuchan desde el interior del país, también en forma virtual lo pueden hacer, por una transmisión por Zoom, que es el siguiente: ID 461-651-3793. Reitero, 461-651-3793, contraseña 1830. Así que para que lo tengan en cuenta. Otro tema también, hablando del Centro Salamanca, invita para su 102º aniversario el próximo domingo 14 de julio a las 13 horas, allí en Avenida Independencia al 2500. Están preparando todo con un menú espectacular: fiambres surtidos, paella salmantina, hay alternativa al que no quiere paella salmantina, arroz con pollo, también helado, bebidas, café, bueno. Socios 18.000, invitados 20.000. Reservas, un teléfono 11 41 46 5943. Reitero, 11 41 46 5943. Llaman si no a la Secretaría del Centro Salamanca por la tarde. Recuerden, hay un mail que es info-centrosalamanca@hotmail.com. Nosotros igual después le vamos a seguir dando difusión porque se viene esta fiesta de los 102 años del Salamanca allí en Avenida Independencia, al 2500. Excelente la propuesta y excelente la propuesta de este próximo domingo 14 de julio a la 1 de la tarde. Bien, si nos vamos a Mar del Plata, Centro Castilla León de la Ciudad Feliz invita a un gran almuerzo del 74º aniversario para el próximo domingo 21 de julio, 12:30 horas, en Hipólito Yrigoyen 2067 en Mar del Plata. Reservas e informes 0223 493 9217. Estamos, aquel que viaje a la costa atlántica puede aprovechar e ir a Castilla y León de Mar del Plata. ¿Qué les parece? Bien, vamos a compartir un poco de música. Ajá, qué buena propuesta musical en esta fresca mañana aquí en Buenos Aires, en esta capital de la República Argentina. Grupo Candial, para todos ustedes en el sol de nuestra España, edición federal. Grupo Candial y esta versión de Los Segadores. Segador, siega la hierba buena.
después de segar y segar. Segador que bien ciegas con el rocío, ¿quién pudiera ayudarte, cariño mío? Ya vienen los segadores, ya vienen los mis amores, después de segar y segar. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Bien, amigos, estamos aquí en el sol de nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Lo habíamos prometido en el comienzo del programa. Ya varias personas han comenzado a llamar y dice, ¿a qué hora llega el caballero en cuestión? Ya lo dijimos, en la segunda hora del programa. Y aquí lo tenemos, porque es nuestro periodista de internacionales, hombre del Canal 26, en su época del Canal 9 de Alejandro Romay, ahora en Internacional el Canal 26, que lo pueden ver ustedes en la pantalla chica todos los días, allí como lo lleva adelante, pero también está con nosotros, aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal, y por supuesto con todo lo que tiene que ver, lo que está pasando en Europa. Qué convulsionada que está Europa realmente. No estoy hablando de la Euroliga, de la Eurocopa. Estoy hablando de la situación política de Europa en general. Y para charlar un poco, porque todo cae y repercute en España también, lo tenemos en línea a nuestro periodista de internacionales, Manuel Castro. Manuel, buen mediodía. Bienvenido al programa. ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias, Oscar. Muchas gracias, muy bien, adiós, gracias, muy bien. Bueno, me alegro. Fría mañana, frío mediodía, pero le vamos a poner color y calor. Sí, es invierno, mi estimado, aunque tenemos el sol de nuestra España, ¿viste? Sí, señor, allá a 12.000 kilómetros de distancia, linda temperatura. Acá estamos con un frío invernal. En el corazón. Exactamente. Bueno, Manuel, yo recién estaba comentando. Elecciones en Francia, qué repercusión. Elecciones en Inglaterra, qué repercusión. Tu punto de vista como periodista de internacionales, contanos un poco. Europa está convulsionada por las urnas. Vos fijate que hubo elecciones, ganaron los laboristas después de 14 años, sí. Perdieron los conservadores. Uh-huh. No porque los laboristas lo hayan hecho bien, sino porque los conservadores lo hicieron muy mal. Sí. Y además también tenés elecciones en Francia, la segunda vuelta, uh-huh. Después de haber habido elecciones en Italia, donde ganó Meloni, donde hay un corrimiento de la opinión de los ciudadanos europeos que sienten, muchos, sí. Que Europa la están perdiendo. Ajá. El hecho que haya ganado, por ejemplo, Starmer en Inglaterra, que es un laborista, un socialista, uh-huh. Es de centro-izquierda, más hacia el centro, sí. No implica que no tenga posturas británicas, ajá. Porque los británicos no se pegan tiros en los pies. Hay otras partes sensibles del cuerpo, pero tampoco se lo pegan ahí. Claro. Los europeos están haciendo un montón de cosas mal. Sí. Vos, menos mal que ahora, por ejemplo, tenés a Orbán, que está manejando la presidencia rotatoria de la Unión Europea, sí. Que está tratando de lograr la paz entre Rusia y Ucrania, por más que a las empresas que venden armas, sí. La paz no les convenga porque necesitan muertos y vender armas. Exacto. Si no hay guerra, no vendo armas. Es cierto. Y además las elecciones que hay en Francia que están focalizadas en una cuestión. Sí. El globalismo, que muchos no queremos, sí. Y también la inmigración ilegal, que está absolutamente descontrolada. Exactamente. Y sobre todo Francia, sí. Donde es un país partido. Ya lo dijo en algún momento el rey de Marruecos, padre del actual rey de Marruecos, sí. Y se lo dijo una periodista en la televisión francesa, si lo buscan lo pueden encontrar, si no lo han borrado, que dijo que los marroquíes no se iban a asimilar nunca a la cultura francesa. Ajá. En definitiva, lo que muchos quieren, y lo dicen abiertamente, es tomarla. Y de hecho, saben muy bien que Francia
está en un grave problema. Grave problema que se puede extender. ¿Esto implica cerrar la inmigración? No, implica controlarla y además recordarle al inmigrante que llega a un país que tiene su propia cultura y que es bienvenido si se asimila. Porque nuestros padres y abuelos cuando vinieron aquí se asimilaron a lo que es la Argentina. Claro, lo que pasa es que Argentina es un país español, hispano. Es mucho más fácil. Claro, bueno, exactamente. Si tenés problemas, sos bien recibido, pero no vas a venir a conquistarme. Eso las conquistas las puedo entender en el siglo XVII, XV, XVIII, pero hoy en día no. Y guarda que hay algo de eso. El tema de la inmigración es lo que ha hecho a Rassemblement National, el partido de Le Pen, a posicionarse de manera muy fuerte. Y a Macron a estar en el piso. Pero vos fíjate la estupidez de la izquierda. Salir a manifestarse porque ganó la derecha, que los medios de comunicación ponen, con toda mala intención, la ultraderecha. No, son conservadores. Ahora salieron a protestar porque no hubo un golpe de Estado. Hubo elecciones y ganó la derecha y la izquierda perdió. Ahora, ¿qué salen a protestar? Ahora, Manuel, estamos hablando del tema de elecciones, estamos hablando del tema de inmigración también, y en este caso me preocupa y nos ocupa a todos y nos preocupa la situación de España, de la inmigración ilegal que hay en España y que en estos momentos, lamentablemente, el gobierno español le está dando posibilidades a estos inmigrantes que vienen de afuera, ¿no es cierto? No a los españoles, e inclusive hasta dándole dinero, proponiéndoles alternativas para que se queden a España, pero realmente la situación está muy complicada a 12.000 kilómetros de distancia. Totalmente. El gobierno de Sánchez es el gobierno de los ocupas y de los inmigrantes ilegales. Claro. Vos fíjate que vos tenés Barcelona, una ciudad absolutamente insegura, como es París a ciertas horas. Mi hija acaba de regresar de España y me contó algunas cosas que para agarrarse la cabeza, ¿no? Porque me trajo un libro que yo le pedí, que había salido hacía poco, que se llama La derrota de Occidente, de Manuel Todt, que lo estoy leyendo, y coincide con muchas cosas que yo vengo sosteniendo, y otros también, desde hace mucho tiempo. Europa la vamos a perder como sigamos mirando para otro lado. Y el que le vendió el libro en la Casa del Libro en Madrid, le dijo que estaba pensando en que sus hijos tendrían que emigrar a Sudamérica. Imagínate cómo es esto. Tanto que el PP, la derecha cobarde del PP, le ha pedido al gobierno o exigido que empiece a utilizar a las Fuerzas Armadas para controlar la inmigración ilegal. Vos fíjate que los canarios, el gobierno de Canarias dijo, señores, no hay más lugar. El gobierno de Lampedusa, que es una isla italiana que está más cerca de Libia que de Italia, dijo, señores, basta, esto es intolerable, no se puede, no hay manera, no hay manera. Lo que estamos viendo en Europa es un choque cultural y religioso. Ojo con eso, porque el choque cultural va a tener consecuencias graves. No es que todo da lo mismo. Cuando vos vas a Inglaterra, tenés que hablar inglés. ¿No? Y en Francia tenés que hablar francés. Sí, señor. Y en España tenés que hablar español. Así es. Está claro. Donde fueres, haz lo que vieres. Hay un viejo dicho español que dice, en Inglaterra como los ingleses, en Francia como los franceses, en España como los españoles. Claro que sí. Estamos charlando con Manuel Castro, nuestro periodista de internacionales, aquí en El Sol de Nuestra España. Y Manuel, obviamente, bueno, las cartas... Yo no pensaba que era tan grave la cosa, ¿eh? Sí, no, pero las cartas la han echado este gobierno español, que está en estos momentos manejando Pedro Sánchez, abriéndole las puertas a estos inmigrantes con, me lo han comentado gente de Madrid que están muy preocupados realmente porque mucha gente de España, muchos españoles ya están pensando lo que tú me estás diciendo, Manolo, que te comentaba tu hija, que están viendo la posibilidad de venirse a países como Argentina, como así en su momento de España vinieron a la Argentina, después ahora en el 2001 muchos se fueron al exterior también, entre otros a España, y emigraron de acá, se fueron también para allá, para España. Están pensando en volver a la Argentina y regresar a la Argentina muchos, y otros españoles directamente preparando las valijas para venirse, porque está muy
muy difícil la situación en España desde el punto de vista social y de estas puertas que han abierto a esta gente. Y no está como Francia, porque Francia y otros países, vos tenés barrios que dicen barrios no ir, claro, lo llaman en inglés don't go, donde no entra ni la policía. Mira, la historia es la llave de la política. Sí. Podríamos utilizar, mira, en el 1966, Ben Bella, que fue presidente de Argelia, dijo: conquistaremos Europa con el vientre de nuestras mujeres. Ajá, sí. En 1974, Boumediene, también presidente de Argelia, lo dijo en la Asamblea de las Naciones Unidas en 1974. No lo dijo a dos amigos que lo comentaron. Sí. Dijo que millones de hombres irrumpirán en Europa. Ajá. Así que el hemisferio norte será conquistado, poblado por las personas del sur. Decía, un día millones de hombres abandonarán el hemisferio sur para irrumpir en el hemisferio norte. Y no lo harán precisamente como amigos, pues irrumpirán para conquistarlo. Y lo conquistarán poblándolo con sus hijos. Bueno. Y Gaddafi dijo que vencerían en Europa utilizando el arma típica de Europa, el voto. Sí. Claro, si van a ser mayoría, con el voto ganan. Claro, pero por supuesto. Bueno, esto lo vamos a seguir de cerca, Manuel, si te parece. Quiero decir algo, no son malvenidos. Sí. Vos serás bienvenido siempre y cuando respetes las costumbres y tradiciones. Algunos querían prohibir hasta la carne de cerdo en la época del Ramadán. Perdón, muchachos. Sí. ¿O vamos a volver a la época de la Reconquista? Claro. Sí. No, realmente es preocupante la situación en toda Europa y donde vamos a enfocar nosotros en España, de esta inmigración que está llegando ilegal, que le dan las posibilidades de propuestas habitacionales, de propuestas económicas, y el español, el que paga sus impuestos, o el español que no puede, porque ¿cuántos españoles hay que en estos momentos están pasando situaciones que gente mayor buscando basura para poder comer en las calles? A vos, Emanuel, te ha llegado esa información, a mí también. Totalmente. Y gente de tercera edad. Gente de tercera edad. Quiero recordar algo. Sí. La Unión Europea es una gran idea. Sí. Pero teniendo los directivos como una corrupta como von der Leyen y compañía, los no votados, nosotros no tenemos por qué, como europeos, aguantar esta gentuza. Claro. Tenemos una presidente del Banco Central Europeo, la señora Lagarde, que fue corrupta. O el caso Tapie se olvidó. Claro. Y los millones que puso. Claro, sí señor. ¿Tan mala memoria tenemos? No. ¿Tan cobardes somos? No hay que olvidarse esas cosas que son muy importantes. Así que, Manuel, yo te voy a convocar próximamente. Estoy indignadísimo, Y sí, pero yo también. ¿Qué te parece? Porque yo charlo todos los días, o día por medio, con gente amiga, con contactos, con colegas allá en España, en distintos puntos de España. Le hace Madrid, le hace en Castilla y León, le hace en Barcelona, le hace en Galicia, y realmente es preocupante. Y en mayúsculas. Y sumarle la droga, Sí. Sumarle la droga. Exactamente. Manuel, vamos a seguir de cerca este tema, a ver qué lo que pasa en próximos días, en próximos meses, obviamente, porque nos ocupa y nos preocupa la situación de España en este caso particularmente. ¿Te parece? Me parece muy bien. Dale. Manuel, te mando un gran abrazo. Quedamos en línea privada y no me cortes. Te mando un gran abrazo y buen fin de semana, Manuel, Igualmente. Gracias a vos. Manuel Castro, nuestro periodista internacional, y aquí en El Sol de Nuestra España, hombre del Canal 26, lo pueden ver todos los días, que él está en la pantalla del Canal 26, con su acierto como corresponde, como gran periodista que es de internacionales, y con nosotros aquí compartiendo esta situación tan difícil que España está atravesando en estos momentos en este ciclo 2024. Hacemos una pausa comercial de nuestro programa, pausa, y en instantes estamos con ustedes. Gracias. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios.
Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentina Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España. Bueno, muy bien, acá estamos, señoras y señores. Antes que nada, un gran saludo al arquitecto Pablo Marnotes Raña, que esta semana fue el Día del Arquitecto también, así que bueno, que está escuchando el programa. Gracias, Pablo, un gran abrazo para vos también y toda la familia. En San Andrés de Giles, Marcelo Farola. Marcelo, un gran abrazo para vos allí en San Andrés de Giles, a Laura, a tu esposa, que sé que está escuchando el programa, a Agustín, a tu hijo también, a tu mami también, a Julieta, que es una líder deportivamente hablando y que va a representar a la Argentina en el exterior ya próximamente. Conocemos todo, conocemos todo. Bueno, les voy aclarando. Nos están llamando, la cantidad de gente que nos están llamando en estos momentos con motivo de varios temas. Uno de ellos, el de que habíamos comentado del Centro Región Leonesa. No hay más tarjetas, no hay más localidades, está agotado. Llegó el cupo máximo. Queremos agradecer, y Agustina Berlanga agradece también, obviamente, pero no hay más capacidad. No podemos sumar más gente porque ya está a pleno la capacidad del gran salón de justamente del Centro de Región Leonesa, ahí en la calle Humberto I, 1462. Yo mañana estaré allí también, porque después tengo compromisos laborales. Así que para que lo tengan en cuenta también. Y otro tema, que no me acuerdo ahora, tenía que hablar,
Pero bueno, ya me olvidé. Algo me voy a recordar. Lo de Manuel Castro. Nos están llamando de todos los lugares del país, inclusive porque nos están escuchando por el aire de la radio, pero por la web de la emisora desde el interior, acertando lo que se está pasando allá en España, por cierto. Y atención, en Panamá, que tenemos audiencia, en Panamá también, escuchá esto, Arriaga, vos también, mucha gente de Galicia, de Carballiño, cuando tocamos el tema de la realeza, también hay en Panamá también, así que para tenerlo en cuenta. Yo dije Arriaga, es un nombre y apellido por excelencia, y todos lo conocemos, claro que sí, es el embajador del tránsito y del transporte argentino. Arriaga en el aire, te escuchamos, querido, ¿cómo vamos? Hola, profe, ¿cómo está? Hay mucha gente que la está pasando mal con el frío, sobre todo en Chubut y Santa Cruz. Sí. Hay rutas cortadas, muchas ovejas. Te voy a comentar algo que uno vive experiencias en la vida que no se imaginó vivir. Decime. Yo veo, anteayer, iba por la ruta 40 y veo que había un señor joven, 45 años, con un cuatriciclo importante, esos 4x4, marca japonesa. Sí. Y que tiraba una soga en el medio así del campo a 20 metros del alambrado de la ruta. Sí. No tira, tiene semejante tractor y no le anda. Claro. Digo, bueno, hombre, ¿qué le pasa? ¿Lo ayudo? Dice, sí, ayúdeme. Me tira una soga. Sí. Yo lo voy a enganchar en mi camioneta. Sí. Dice, no la ate del cuello, del cogote. ¡Apa! ¿Qué pasó? Y yo digo, pero quiero enganchar a María el cogote, yo del cogote. No entendía lo que me decía, porque era 30 metros con mucha nieve y viento. Sí. Yo no le entiendo, hoy estoy, profe, y todos los oyentes, no le entiendo, no la ate del cogote, que la descogoto. Sí. ¿Y qué era? Yo lo veía, así 10 metros mío adelante mío, había una abeja de abajo de la nieve. Ah, mira vos. Entonces el hombre me estaba gritando que le ponga la soga por abajo de las patas de adelante, sí, por el cuerpo. Sí. Yo no lo entendía, digo, ¿qué hace este tipo acá? Sí. Digo, ¿pero a quién voy a atar? A la oveja, ahí que tiene ahí abajo. Mira vos. Entonces me acerco a la oveja y la oveja me mira así abajo de la nieve, metí la nieve, se le veía la cabeza, sí, y me hace bueno, mira vos. Y yo digo, ¿cómo me meto en la fosa? Sí. Y me tenía que meter el agujero ese y meter la soga por adentro, por el cuerpo de la oveja. Le digo, no, me caigo a este agujero, no me saca nadie. Claro. Entonces el hombre viene con raquetas en los pies, con raquetas de nieve, sí, con una pala escarbamos, sacamos la nieve alrededor de la oveja, le pusimos la soga entre las patas y el cuerpo. Él fue, yo un poquitito hacía fuerza, era imposible, una oveja de 120 kilos. ¿Y cómo haces? Sí, obvio. Nada, y él con la soga, despacito, y salió la oveja. Sí. Y hacía no lo podía querer. Le digo la verdad, una experiencia, nunca en mi vida lloré de alegría. Y claro, son las aventuras de Arriaga. Escúchame, son las aventuras de Arriaga, Ernesto. Esto tenés que publicarlo, No, lástima que María estaba dentro del auto y no entendía y no tenía el celular. Sí, digo, acá se me cae el celular, se me pierde. Sí, entonces, el hombre, bueno, bien, está contento. Me dice, no, me falta sacar 2.500. Ah, bueno, entonces, déjalo ahí entonces. Sí, me imagino. Mucha nieve en el sur. El final, que lo piense cada uno, ¿no? Claro, sí, obviamente. Te digo sinceramente, Arriaga, está nevando en el sur argentino, pero es terrible la nevada que hay, es terrible, Yo tuve toda la camioneta cerrada de nieve y con una manguera tuve que sacar la nieve de toda la camioneta ayer. Mirá vos. Por eso que a mí no me lo va a contar nadie. Vos viste mi Instagram. Va bien, claro, sí, Ernesto, señor. El Instagram mío, Ernesto Arriaga Oficial, y ahí van a ver lo que estoy sacando. Bueno, véanlo a Ernesto Arriaga en Instagram, obviamente, porque él está en todas las redes sociales. Bueno, Arriaga, escúchame, hace frío en esta Argentina del día de hoy, de este 6 de julio, pero ¿cómo viene el tema de las autopistas en líneas generales? Contanos un poquito, Ernesto. Mucho tránsito que sale, pero se nota el aumento de combustible, de precio. Sí. Porque hay mucho menos tránsito. Sí. Hay menos tránsito en el aeroparque Jorge Newbery, en la avenida Rafael Obligado. Sí. Y en la autopista Richini. Mucho menos. El frío, todo nunca es por una sola razón. Claro. El frío, el aumento de combustible,
que la economía está difícil. Obvio. El frío climatológicamente hablando y el frío económico también, sin lugar a dudas. ¿Cómo están los aeropuertos? Me hablaste de aeropuertos que andabas por la avenida allí, la paralela al Aeroparque y todo. ¿Cómo están los aeropuertos en línea general, Arriaga, y los trenes? Aeropuerto de Seiza bien, Aeroparque Jorge Lluve bien. En el interior hay muchos aeropuertos que están limpiando con máquinas y tirando sal para que puedan bajar los aviones. A los aviones no se le pone sal, se le pone solución salitre, que es un líquido especial importado que puede bajar el avión en la pista. Mira vos. Importado lo que debe salir. No me quiero imaginar con la cotización del dólar. No, olvídate. Exactamente. Escuchame, las BTV cierran hoy a la 1 de la tarde y abren el lunes, es así, ¿no es cierto? El lunes, patente 7 o aquel que no haya tenido que no la haya hecho la tenga vencida. Sí. Y el mes que viene ya es patente 8. Bien, perfecto. Los que tienen patente 8 ya pueden empezar a pedir turno para el mes que viene o antes, porque no, si van en julio con patente 8, no pierden esos días. Perfecto, Arriaga. Ya que te tengo en línea, te quiero agradecer a vos y a todos los amigos oyentes que el otro día, el 3 de julio, fue el Día del Locutor. Bueno, vos me mandaste un saludito también, y todos los oyentes del Sol de Nuestra España también me han mandado un saludo por el Día del Locutor. Así que gracias, querido Arriaguita, para vos también, No, a mí no me salude porque yo no soy locutor. No, gracias a vos que me saludaste también, a vos, y lo hago en representación de todos los amigos. Yo no lo salude, fue María, yo no le mandé nada. Bueno, entonces María, le mando un beso a María. Bueno, Arriaga, te voy dejando, te mando un abrazo grande y buen finde. Un beso a María. Mandale saludos a tu productora excelentísima, porque cada día es como Gardel. Gardel cantaba. Sí. Ella produce mejor. Ellas, en plural, ellas producen mejor, las dos juntas. Perdón, ellas producen mejor. Es como Gardel cantaba, ellas producen mejor. Claro, ellas son como el dúo dinámico, siempre lo digo. ¿Viste el dúo dinámico, las españolas? El dúo dinámico. Por favor, así que, por favor. Arriaga, buen fin de semana, fiun, amigo. Igualmente, fiun, Arriaga y profe y todo el equipo y a todo el país. Vamos entonces, chao, un beso grande. Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino. Tenemos información también de España, tenemos más noticias, tenemos servicios. ¿Cómo andamos en tiempo? Ahí estamos, ayer les voy a decir una cosa. Si me permiten, Mili, permitime un segundito, yo sé que es tu sección, pero quiero destacar. Ayer era una fría noche en Buenos Aires, una gélida noche, realmente, porque hacía un frío terrible. Pero les puedo asegurar que el calor y el color del viernes por la noche en el Teatro El Colonial de Avenida Paseo Colón y Belgrano fue realmente majestuoso, porque la compañía Españolísimas presentó Apasionadas en el Teatro Colonial, junto a la Orquesta de Castañuelas de Buenos Aires, junto a Andrea Mercedes Gallo, junto a Marita Tuero. Ay, Marita, es una showman. Y Andrea, qué garbo que tiene. Ay, qué chulona mía, qué guapa que eres, Andrea. Vamos todavía. Mili, es así, Sí, la pasamos increíble. La verdad que fue un espectáculo que ojalá lo vuelvan a repetir para que ustedes, si se lo perdieron en esta oportunidad, puedan volver a disfrutarlo, porque muy, muy bueno, desde la música, la danza, el canto, obviamente, todo. Lleno todo. Total, lleno localidades agotadas, así que le mandamos un beso enorme a Andrea Mercedes Gallo, Marita Tuero, a las chicas de la orquesta que increíble, estuvieron ahí, la verdad, muy bien, hasta la vestimenta, porque hay que decir, hasta el vestuario, muy bien, impecable. Así que, chicas, felicitaciones por Españolísimas, por Apasionadas, espectacular. Y que aparte, escúchame, no se olviden que las instituciones que nos están escuchando pueden sumarlas para algún evento también, y en forma privada también, a las chicas de Españolísimas, porque realmente hay que sacarles el sombrero. Sí, la verdad que sí, muy buena. Y vuelvo a repetir, localidades agotadas, así que es muy probable que si se lo perdieron ahora lo puedan volver a disfrutar cuando realicen, obviamente, otra función. La verdad que sí. Así que bueno, chicas, un beso enorme, felicitaciones nuevamente. Y ahora sí, amigos, nos metemos de lleno con los eventos. Vamos a hacer un picadito, como quien dice. Les voy a contar, mañana está el almuerzo por el aniversario 58 de la agrupación Mallorca de San Pedro. Así que también anoche estuvimos con Juan Manuel Gomila, le mandamos un beso. Estuvimos ahí en la función también de Apasionadas. Así que les comentamos, pueden todavía adquirir las entradas, se pueden contactar a través de las redes sociales.
y comprar lo que son las tarjetas. Les dejo el celular, que es 3329-574963. ¿Sí? Cualquier cosa, nosotros vamos a estar subiendo toda la información cuando ya subimos al canal de YouTube el video. Bueno, ahí lo pueden volver a escuchar para tomar nota. Pero bueno, mañana almuerzo show por el aniversario 58 de la agrupación Mallorca de San Pedro. También el próximo 14 de julio va a estar lo que es la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, 14 de julio a las 13:30 en el Centro Cangas del Narcea. Así es. Así que también pueden ir reservando al número 4773-7643. Repito, 4773-7643, en lo que es Centro Cangas del Narcea, acá en Buenos Aires, en Capital Federal. Les mandamos un beso a todos los de Cangas, que siempre estamos ahí en contacto. Carlos Ferré y compañía, claro que sí. Así es. Y atención, amigos, porque, como ustedes saben, estamos en San Fermín y lo que es el Centro Navarro de Buenos Aires está preparando la gran fiesta mañana, que es obviamente un almuerzo que se las trae. Así que aquellos que quieran contactarse a través de las redes sociales lo pueden hacer, todavía puede que queden algunas entradas, y si no, al número 11 41 84 0794. Repito, 11 41 84 0794, lo que es el Centro Navarro de Buenos Aires. Y también están festejando en el Centro Navarro de Rosario, donde están haciendo una seguidilla de actividades, miren, tremendas, lo pueden seguir en centronavarro.rosario en Instagram. También nuestros amigos de Centro Navarro de Mendoza, que los hemos tenido acá en el programa, la verdad que sí, nos estuvieron contando sobre la institución y sobre el San Fermín, así que también ellos, Centro Navarro de Mendoza, el 21 de julio está preparando la gran fiesta, y el Centro Navarro de Bolívar, el próximo 13 de julio, la cena y baile por San Fermín. Así que Centro Navarro de Bolívar, Centro Navarro de Mendoza, Centro Navarro de Rosario y Centro Navarro de Buenos Aires, felicidades por San Fermín y a disfrutar de todas las actividades que están preparando. Así es, entonces. Bueno, también no me quiero olvidar del Centro Galicia de Buenos Aires, que hoy está llevando también un evento muy importante, mes de Galicia, mes de gala, así que hoy a las 20 horas, baile, canto, música tradicional de Galicia en la Sala Valle Inclán de la calle Bartolomé Mitre 2552 aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, creo que ya lo tenemos en línea a nuestro hombre del deporte argentino, embajador del deporte argentino, Roberto La Rosa. Te estamos escuchando. ¿Me estás escuchando vos también? A ver, Roberto. A ver. Bueno, a ver, vamos a ver si lo podemos nuevamente convocar a Roberto La Rosa. Se nos cortó la comunicación ahí con la costa atlántica, lo teníamos en conexión a Roberto La Rosa. Ahora sí, yo dije, se me quedó congelado cerca de la playa. Roberto La Rosa, ¿cómo vamos? Buen mediodía, mi amigo, ¿todo bien? ¿Cómo te va, Cacho? ¿Cómo estás? Sí, acá mucho frío, realmente mucho frío. A veces cuando aparece un poco el sol atenúa un poco los corazones. Sí, con mucha información del deporte, Cacho, porque es un fin de semana y bueno, y también lo que vendrá la semana con la selección argentina realmente importante. Sí. Algunas cosas de las que están pasando. Mañana una gran pelea, hay que levantarse tempranito, por lo menos verla de la cama. A las 6 de la mañana, sí. El Pumita Fernando Martínez, el único campeón del mundo que tiene Argentina, sí, en los Supermoscas, estará enfrentando al japonés Ioka, otro de los que tiene el título por la unificación. Esto es a las 6 de la mañana en Tokio, en Japón. Bueno, algo difícil, ¿no? Cuando uno va a terreno de visitante realmente sí, tendrá que ganar con contundencia. Sí. Se ha preparado de una manera extraordinaria este chico en Estados Unidos. Sí. Hay que esperar, bueno, que tenga una buena pelea, ¿no? ¿Contra quién enfrenta, me dijiste? Ioka es un japonés que es ganador de otro de los títulos de Supermosca, sí, y tendrá la unificación. Es decir, se unifican un título cada uno, sí, pelean por los dos títulos. Mañana a las 6 de la mañana, hora de Japón, que son las 6 de la tarde en Tokio. Mirá lo que son las cosas, porque hoy vamos a cerrar musicalmente el programa, todavía no, en minutos, con la banda, un pasodoble español, un pasodoble español que se llama Pepita Greus, interpretado por la Banda Sinfónica de la Universidad de Kanagawa en Japón. Mirá lo que es la coincidencia, Robert, realmente. Bueno. Vos sabés que... Sí, vos sabés que yo trabajé en el Nikkan Sport de Japón, en el diario que es el diario Le. Sí, señor. Así que sí, desde aquí fui corresponsal de ellos. Sí. Realmente una gente con una gran cultura, sí, no solamente amantes de lo que significa la cultura española, sino también muy amantes del tango argentino. Exactamente. Bueno, ¿qué pasó con la Fórmula 1, Roberto La Rosa?
Algo muy importante, porque Colapinto, el chico, el argentino que compite en Fórmula 2, que en la última carrera salió segundo en una carrera majestuosa, le dieron la posibilidad a varios rockers, es decir, chicos que están en las academias de Fórmula 1. Recordemos que Colapinto está en la academia de lo que significa Williams, una de las escuderías más importantes del mundo en Fórmula 1. Estuvo probando y estuvo no compitiendo, pero casi como una prueba importante en el circuito de Silverstone, donde este fin de semana se corre la Fórmula 1. El chico anduvo muy bien en el Fórmula 1, y hay que pensar que o en el 2025 o en el 2026 vamos a volver a tener un corredor en lo que significa la categoría máxima del automovilismo mundial. Excelente, excelente. Háblame de la escaloneta, porque el otro día sufrimos, pero ahora vamos a tener que ganarle. Perdón, ¿vos te acordás lo que yo dije el fin de semana pasado? Sí, algo, sí. Que no me gustaba que muchas veces se cambie jugador según el contrario. ¿Vos te acordás que es esto? Sí, señor. Pero yo no lo digo de forma destructiva, porque para mí me parece que Scaloni es un muy buen técnico. Sí. Pero, viste, vos, por ejemplo, los interrogantes, ¿por qué no juega de entrada Di María? Claro, ahí está. ¿Entendés? Hay determinadas cosas que le digo, él cambia según el rival. Vos sos el campeón del mundo, te tenés que hacer respetar, porque los otros tienen que ver a ver qué táctica vas a tener vos, no vos hacia los demás, que son mucho menos. Esperemos que vuelva el número 5 de la Roma, esperemos que esté Di María como titular. Un equipo, vuelvo a repetir, como Canadá, que es un equipo difícil. ¿Sabés por qué, Cacho? Sí. Porque últimamente el fútbol no solamente se juega con los pies y todos los deportes, se juega mucho con la cabeza, ¿viste? Y son disciplinados y son muy físicos también. Entonces va a ser un partido difícil. Igual, vamos a ser claros, Argentina es el campeón del mundo y el campeón de la Copa América. Hay muchas más posibilidades frente a la otra zona, que tendrá partidos tremendos, porque yo, por ejemplo, no me quiero cruzar con Uruguay. Prefiero jugar la final con Brasil. Este Brasil es un Brasil casi de utilería. Siempre es peligroso, pero no es el equipo que uno está acostumbrado a ver en el scratch de la verde amarela, ¿no? Claro que sí. Así que bueno, veremos qué pasa el próximo martes, ahora frente a Canadá, en este caso, fecha importante, 9 de julio, fecha patria, y por supuesto a partir de las 9 de la noche, para destacarlo. Robert, ¿cómo anda el municipio General Lavalle, Robertito La Rosa? Muy bien, se prepara el martes para la fiesta del Día de la Independencia. Nos han mandado la invitación a Huel Guardia y todo el equipo para que estemos presentes. Vamos a ver, porque el lunes vamos a comenzar una nueva tarea aquí en la radio, así que es medio complicado. Para toda la gente que nos escucha aquí en la costa, estaremos de lunes a viernes de 10 a 12 horas en la radio más importante, la que tiene más tradición aquí, que es la 96.1, la .1, que te agradecemos, Cacho, por tu locución. Ya la gente empieza a hablar, dice, che, qué voz que tiene este hombre y cómo lo escuchamos siempre, porque viste, cuando aparece alguien como vos, la gente lo relaciona mucho con el fútbol, con tantos años y por supuesto con también las chicas para editar y compaginar, así que gracias por esa tarea que es muy importante para arrancar con todo. Como dice el refrán, en el espectáculo, mucha mierda para el próximo lunes, Robertito La Rosa. Mucha mierda, sí. Mucha mierda. Cacho, lo mejor, no quiero bromarte más porque sé que estás en el final. Buen fin de semana para todos, aún acá helado, como diría mi amigo el Bambino Veira, estamos cerquita de la puerta de la Antártida, pero bueno, espero que también tengamos una semana buena con un triunfo también de Argentina. Así es, abrazo grande, Robert, nos estamos hablando, Chau, buen fin de para todos, chau. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino. Bueno, Mili, nos vamos despidiendo, Nos vamos despidiendo, claro que sí. La semana que viene, atención, porque les voy a traer bien las fechas de los eventos, de lo que corresponde al Centro Galicia, a las instituciones gallegas que están celebrando justamente este mes tan especial, Así que nos despedimos de mi parte hasta el sábado que viene. Muy bien, amigo. Bueno, nos vamos despidiendo. Gracias por todo. Cerramos con la banda sinfónica de la Universidad Kanagawa de Japón. Esta versión de este paso doble Pepita Greus, a abrigarse, que hace mucho frío, Así que excelente todo. Bien, Gustavo, lo tuyo así en estudios centrales de la emisora. Amigos, nosotros nos reencontramos en 7 días, el próximo sábado, minutos después de las 11 de la mañana, aquí en esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país. ¿Quién les habla? Oscar Di Profe Bernardis. Les digo gracias, que tengan buen fin de semana, abríguense, hasta el próximo sábado. ¡Chau! ¡Buena vida!